Vamos a hacer un mix de temas, ¿ya? Con nuestro próximo invitado porque tiene la experticia y el conocimiento vasto como para hablar de lo que nos conmueve por estos días. Michel Delerme, ¿cómo estás? Bienvenido a País ADN. Vamos a hablar específicamente del funeral de Estado que se nos viene por delante, que es una de las... hay una generación que solo vivió el funeral de Estado de Patricio Aylwin en nuestro país. Pero quisiéramos partir con el tema que nos dejaba planteado el senador Flores en el bloque anterior, como especialista en emergencias, en catástrofes. Tenemos una duda hoy con respecto a lo que pasó en Viña del Mar y cuál es el propósito de la intencionalidad de los incendios que ya está más o menos establecido en proceso de investigación, que así fue, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Mira, la verdad, bueno, muchas gracias por la invitación, Aldo. Mira, yo en eso prefiero ser bastante cauto, porque la verdad es que esto ya desde el momento en que se genera la ignición de cualquier incendio de estas características, más allá de las consecuencias, no, olvidémonos aquí de las consecuencias. Esto hubiese sido solamente un incendio que quemó 200 hectáreas, eso ya entra en el camino judicial. Y por lo tanto corresponde al sistema de justicia, a la Fiscalía, al Ministerio Público, hacer las investigaciones, y te lo comento, de hecho haciendo referencia a un seminario que me tocó participar el año pasado, organizado por el Labocar, un seminario donde vinieron portugueses, italianos, y parte de lo que me tocó exponer era este tipo de situaciones, donde básicamente partíamos estableciendo que había una intencionalidad y no dejábamos que la evidencia hablara. Y esto es súper importante porque la evidencia, la investigación, aunque sea solo judicial, que busca ver si hay un delito o no, aquí deberían hacerse otras investigaciones que no buscan necesariamente limitarse a si hay un acto que es constitutivo de delito o no. Este tipo de investigaciones requiere básicamente un tiempo y genera dos líneas de aprendizaje, una eventualmente sanción y dos, entrega información interesante también para el aprendizaje. Pero hoy día la verdad es que me parece que he aventurado señalar la intencionalidad, hay que dejar que la evidencia hable. Pueden haber antecedentes que nos lleven a sospechar como ciudadanos, como autoridades, pero esto le corresponde a otro mundo. Esto es como la medicina, ¿eh? Dejemos que el médico funcione, que haga la investigación, haga los exámenes y después veamos cuáles fueron los resultados. Pero por otra parte, ¿por qué creo que hay que ser cuidadoso? Porque tema que a mí me ha tocado señalarlo, y me tocó señalarlo en este seminario, donde en realidad era solamente investigación y peritaje de incendios. Tiene que ver con que estamos en una catástrofe donde tenemos muchísimas personas afectadas directamente. Ojo, que en catástrofes de esta magnitud hay afectados indirectos, desde la desconfianza en el Estado, desde lo que tiene que ver con la persona que está mirando por televisión y se siente afectada también, aquella que se proyecta de que el día de mañana pudiese tener un incendio y le pudiese afectar. Y por lo tanto, cuando empezamos a instalar la intencionalidad de manera tan fuerte como se hace habitualmente en Chile, podemos empezar a revictimizar. Y cierro además con otro elemento respecto de esto. Es que básicamente cuando empezamos a darle muy fuerte a esta intencionalidad, uno ve una relación en el relato de gobierno que es un relato para ese de Estado, porque trasciende a los gobiernos, es que parecen mezclar lo que es la ignición con la propagación. La ignición corresponde hoy día al mundo de la investigación, determinar la causa. Segundo, la propagación no tiene relación directa y hasta dónde llega y el efecto que genera esa propagación no tiene relación con solamente la ignición. Voy a un tema muy concreto. Torres del Paine, 2012, un turista llega, enciende un papel. Quema el papel confort, digamos. Quema el papel confort. Hasta el día de hoy, culpan al turista. Sí, pero nadie dice que el combate se demoró 12 horas en comenzar, que prácticamente partieron 26 brigadistas y que esos 26 brigadistas estuvieron prácticamente 72 horas combatiendo solo, y cuando llegó el resto de la ayuda, en realidad el despliegue del Estado más potente, el incendio ya iba en 8.000 hectáreas aproximadamente y se quemaron 17.000. Pero cuando borramos esa parte, dejamos una parte importante del análisis y que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, que debe combatir toda emergencia y todo incendio independiente del origen y su causa.
Michelle, se están de alguna manera confluyendo varios factores en la magnitud de lo que hemos vivido en los últimos días. El calentamiento global, las condiciones en las que estamos construyendo, la macropoblación que existe entre Limache, Quilpué, Villa Alemana y Viña, y cómo estamos combatiendo los incendios forestales. Pero lo decía el senador Flores recién, en términos legislativos, una ley no va a apagar ni va a impedir un incendio, pero sí nos puede ayudar a comprender lo que estamos viviendo. Dice que la casa está en la Cámara de Diputados y los muebles están en el Senado, lo que hace muy difícil establecer una... Pero entendemos que hacen falta cortafuegos, que hace falta una ordenanza para no construir cerca de los bosques, que falta un montón de cuestiones en Chile que quizás es urgente comenzar a atacar, ¿no? Sí, y la pregunta es si sabíamos eso o no. Y claro que lo sabíamos. Y el senador Flores probablemente hace referencia a eso porque a mí me tocó exponer el 3 de enero del 2017 en la Cámara de Diputados, previo a los grandes incendios, donde él estaba en esa sesión, donde básicamente una de las cosas que yo hablo y quiero llevarlo a lo técnico, él dice que el tema de la casa, los muebles y el Congreso, ¿cierto? Tenemos un sistema fragmentado, pero eso es parte del diseño. O sea, es cosa de que tú tires un papel, te des cuenta y por lo tanto eso no es que nos vayamos a dar cuenta ahora. De hecho, está registrado en el Congreso eso, en la comisión investigadora del año pasado, la comisión investigadora del 2017, que tenemos un sistema fragmentado. Tenemos básicamente falta de cooperación porque está fragmentado. Él decía que cada uno se lleva la pelota para la casa. Claro, porque tenemos un sistema que además de ser fragmentado, entonces establece una cultura organizacional donde nuestro sistema mira desde las instituciones y hacia las instituciones y no desde las personas y hacia las personas. Básicamente voy al tema muy simple. En los modelos de negocio, en gestión, se habla de enfoque al cliente. De hecho, debo decirte que en países como Estados Unidos, en el mundo público y en las instituciones de emergencia, se habla derechamente de servicio al cliente y de enfoque al cliente para comprender siempre que uno tiene que estar mirando a las personas. Pero acá miramos a las instituciones y eso implica que cada uno se lleva la pelota para la casa. ¿Cómo se traduce esto, por ejemplo, en el sistema de alerta que tuvimos? Básicamente que por una parte hay alguien que manda un mensaje, pero nos quedamos en eso. No es un sistema de alerta y evacuación, es mandar un mensaje a un celular. Pero ¿dónde estaba la aeronave de monitoreo? ¿Dónde estaba la aeronave de combate para asegurar un corredor? ¿Dónde estaba la definición y la información del corredor a la comunidad para que supiera dónde evacuar? Bueno, porque aquí cada uno toca su instrumento, nadie lo dirige y nunca está claro quién lo dirige. Y en segundo, por lo tanto, tú comprenderás que la música finalmente termina siendo bien desafinada. Michelle Delerbre también tiene experticia en lo que dice relación con temas de seguridad y nos estamos enfrentando, Michelle, a una cuestión que ha sido muy poco frecuente en los últimos años. Los expresidentes de antes de la dictadura fallecieron en la dictadura, Eduardo Frei Montalva, Jorge Alessandri, y una vez llegada la democracia solo hemos asistido al funeral de Patricio Aylwin, un hombre de gran consenso. Me imagino que se establecen complejidades en un funeral de Estado que dicen relación con un montón de temas, es decir, desde la organización de la ciudad hasta los temas de seguridad. ¿Cómo ves lo que va a ser el funeral de mañana del expresidente Sebastián Piñera? Sí, quiero partir con algo como un poco de lo que tú señalas. Alguien te puede decir, ¿cómo puede estar hablando de los incendios forestales y después pasa a hablar a los eventos? Y ¿sabes qué? Esa es parte de nuestra precariedad. Tú sabes que yo siempre tengo que explicar en Chile qué es lo que hago. Pero voy a Canadá y Estados Unidos y le digo a la señora Juanita que yo soy consultor en Emergency Management y no tengo que explicar nada más. Porque esta es un área de la seguridad pública. Y por lo tanto, como área de la seguridad pública, entre otras cosas, están, por ejemplo, eventos masivos, está el tema de los 911, los sistemas integrados. Por lo tanto, tiene que ver como que, digamos, administración de empresas, pero básicamente tiene que ver con administración de emergencia. Bueno, sí, así es. Bueno, yo partí mi carrera en eventos masivos. Tú señalas el expresidente Aylwin. De hecho, mi primer evento de alta seguridad fue el cambio de mando del 1990, donde tuve que estar en la comitiva del vicepresidente Quayle. Y por lo tanto para mí fue muy significativo este tema de que en algún momento dado tuve la posibilidad de colaborar en el funeral de Estado por parte de la familia.
que además don Patricio vivía en la misma calle donde vivía yo, por lo tanto era vecino. Yo siempre pongo el vecino Elwin, don Patricio, y la verdad es que, claro, debo comentar que, como dices tú, hay ciertas... Los funerales de Estado están llenos de simbolismo. Algunos son sumamente personales, como que yo sentí que había un círculo, había partido en eso y de repente me encontré metido en el funeral de Estado de don Patricio. Pero quiero llevar eso desde lo personal hasta lo masivo. Vemos mucha gente y ¿sabes qué? Es tan importante los ritos republicanos y por eso los funerales de Estado tienen tanto rito y que si tú me preguntas deben hacerse. En un momento de tragedia tienen que manejarse muy bien de manera tal de que no se entienda mal, porque el rito hace que tú veas familias completas, personas que están totalmente lejos de la ideologización y que nos recuerda básicamente que hay algo que nos une, que es la patria, que es el país, que es la cultura y que es la valoración incluso a una política que está sumamente desprestigiada y que parece que esa es una pelea más bien de élites y no necesariamente de cómo en lo cotidiano las personas aprecian la función pública, pero que nosotros mismos muchas veces nos dedicamos a desprestigiarla. Ahora, en estos funerales de Estado, claro, hay muchos ritos y las personas hacen seguimiento de esos ritos y creo que me parece que es importante. Pero como señalas tú, el presidente Elwin es el segundo que fallece, pero también está lleno de simbolismos él en términos de su trayectoria, de su posición, de no haber estado comprometido con la dictadura y por lo tanto nos recuerda que tenemos una historia muy interesante que siempre tenemos que volver a lo básico para recordar en términos de aspectos de tolerancia, de flexibilidad, para ir construyendo un país mejor en el cual parece que cada día nos vamos poniendo más en los extremos y más entre esta cultura que hubo en el plebiscito de el sí y el no. ¿Te acuerdas antiguamente? Que básicamente nos polarizó. Entonces creo que me parece que con todo lo lamentable que es y lo trágico que fue además su fallecimiento, en términos de un accidente, creo que son buenos momentos para reflexionar respecto de los funerales de Estado, tal como lo hicimos en su momento con el fallecimiento de don Patricio y ahora con el fallecimiento de Sebastián Piñera. Claro, mucho menos complejo, por ejemplo, que el funeral de Pinochet, que claramente dividía y polarizaba a la población en aquel momento y que requirió un tratamiento especial. Pero en el caso de Sebastián Piñera, a diferencia de Patricio Elwin, es un presidente que de alguna manera deja una controversia en términos de su legado a partir del último gobierno. Y eso al mismo tiempo establece que podría haber focos de, de manifestaciones o algo por el estilo, dentro de lo que es la pompa, la solemnidad y la tradición de un funeral de Estado, ¿no? Y que básicamente hablamos no solamente del protocolo, que es cierto, sino que hablamos del ceremonial y protocolo que existe en todos los... Ojo, no solamente en un funeral de Estado, en todos los eventos de orden público, internacionales, de alta seguridad habitualmente. Son una serie de elementos que se confluyen para mostrar algo tan antiguo para nosotros en materia de organización como es el Estado y cómo nos organizamos. Y eso es muy importante. Yo creo que, ¿sabes qué? La mayoría de la población lo comprende así. Aunque no necesariamente lo elabore así racionalmente. Pero vemos estas largas filas, vemos la familia en un momento dado. Y ahí es súper importante destacar esto porque los desubicados siempre existen. Y yo creo que en ese sentido la mitad del vaso vacía de la gente desubicada es menor. Y por lo tanto no hay que darle más pompa de lo que corresponde y fijarse en estos temas. Pero efectivamente, siempre está ayer simplemente pasaba, miré y que había habido algo en la Plaza Italia, pero me parece, ¿por qué no rescatamos básicamente de que son personas que trabajaron para el Estado, que durante los últimos días yo me he ido enterando, por ejemplo, que la preocupación del expresidente Piñera estaba precisamente en los incendios? Que ¿por qué no recortamos cosas incluso simpáticas que nos pueden llevar a pensar en cómo trasladamos eso a lo cotidiano? En un momento de tragedia, yo me acordaba el otro día, ¿de qué me acuerdo de él? Me acuerdo de la Ría de los Corazones.
¿ah? De cosas así. Me acuerdo del tema de los mineros, que la comunidad lo ha recordado. Y esto no tiene que ver con una posición política. Tú comprenderás precisamente de que si yo estuve el año 90 en ese evento, y no precisamente por la organización, en ese evento hubo dos organizaciones, tal como hoy día hay. Está la familia por una parte, está el Estado por otra. Oye, Michelle, pero te quería preguntar de eso. Porque ayer cuando veía la guardia que se establece sobre el féretro de Sebastián Piñera, por ejemplo, la de los ministros, ¿quién manda en un funeral de Estado? ¿Manda la familia o manda el Estado, el gobierno? Mira, en eso es... ¿Quién decide quién habla? ¿Quién da los discursos? ¿Cuánto duran los discursos? ¿En qué orden hablan? Va a ser feo lo que voy a decir, pero es una permanente negociación. ¿Quién se sienta al lado de quién? Porque estaba hablando de un funeral. Hay aspectos de protocolo, pero eventualmente hay situaciones de sensibilidades que a la familia puede no parecerle. Pero todo se diseña y todo se conversa. Todo de una u otra manera, se trata de llegar a algún acuerdo. Aquí el protocolo no es un libreto que está escrito y que básicamente se cumple al pie de la letra, sino que es que se construye, hay una base. Aquí el Ministerio de Relaciones Exteriores juega un papel importante por razones obviamente de la experiencia que tiene desde el punto de vista protocolar, pero además porque hay un impacto internacional. Desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el Congreso, que es otro espacio que se utiliza, hay una instancia del Congreso que se preocupa de estos temas y que por lo tanto si va a la avanzada, etcétera, que nace de anfitrión, de dueño de casa, es en este caso el Congreso, es el Senado el que tiene una oficina. Y por otra parte tú tienes la catedral, que básicamente entonces es la Iglesia Católica. En todos esos lugares hay ritos que son de base y que básicamente entre los actores, la familia y el gobierno se tienen que llegar a acuerdos que son a veces tan simples como quién se sienta dónde. Y eso de hecho es como el desde. Tuve un amigo realizador que trabajó con Sebastián Piñera en algunos de sus gobiernos y me decía que tenía la frente plana, porque la característica fundamental era que se salía de protocolo. Entonces cada vez que se salía de protocolo, todo el equipo se pegaba un palmotazo en la frente. Era la característica esencial de su gobierno y era tal vez una de las cuestiones que producía los chascarros, las anécdotas más célebres de su gobierno. En ese sentido, un funeral de Estado con mucha pompa para un presidente que solía salirse del protocolo, tal vez vamos a extrañar una piñericosa en el funeral, ¿no? O sea, a mí no me extrañaría en este momento que, como tú dices, desde el punto de vista de la improvisación, hoy día parte de las conversaciones de estos días ha sido que la familia haya tenido preocupación por este equilibrio que tiene que haber entre el ceremonial y protocolo, el funeral de Estado y el contexto en el cual estamos. Por lo tanto, podríamos ver hoy día un funeral de Estado quizás menos pomposo del que podría haber sido una situación no de catástrofe. Pero claro, el tema de las salidas de libreto no dejan de complicar a todo esto, pero ya desde hace muchos años, básicamente en los diseños de eventos de estas características se contempla, y eso va desde los libretos hasta lo que tiene que ver con la seguridad, que eso sí que termina siendo un dolor de cabeza para los equipos de seguridad cuando se rompe el protocolo, porque claro, para un equipo de seguridad lo ideal es que aquí no se mueva ni una pieza sin haberlo sabido antes. Pero yo creo que básicamente yo espero, además, deseo que ojalá se desarrolle una ceremonia que logre equilibrar bien los dos aspectos, el contexto y también... yo creo que la familia está preocupada de eso. Oye, Michelle, te pregunto en términos de la seguridad, de la expertise de seguridad que tienes. Resulta altamente extraño pensar que un exmandatario, un expresidente que tiene escoltas, que tiene un aparato de seguridad, resuelva subirse a un helicóptero un día que está lloviendo para volar sobre un lago. Es decir, entendiendo la personalidad de Piñera, ¿cómo no sale alguien y dice, oiga, paremos la cosa? Eso es seguridad pura. Uno lo ve en las películas, lo ve a cada rato en términos de, está bien, usted manda, pero la seguridad no se viola, digamos. Sí, bueno, ahí tenemos que diferenciar. En Chile están los PPI, ¿ya? Los PPI, la protección de personas es importante, que un departamento de carabineros es quien se responsabiliza de eso. Pero es algo en lo cual tenemos que avanzar y empoderarlos aún más. Una seguridad de personas, un agente de protección de personas importante protege la vida
de la persona y protege la institucionalidad que representa a esa persona. Por lo tanto, en sistemas como el estadounidense, donde, por ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces en estas materias trabajar y ser de contraparte con el servicio secreto. El año 90 mi jefe era un agente del servicio secreto en esa cápsula. Ahí la decisión, llega un momento en que la decisión es totalmente del servicio secreto, por la protección de la vida, pero además porque el agente del servicio secreto tiene la obligación de proteger básicamente también la institucionalidad que representa esto, entre otras cosas, la continuidad de gobierno. Ahora, estábamos con un presidente que está fuera de ejercicio y por lo tanto aumenta la flexibilidad, pero además tú lo señalabas, un presidente que se sale del libreto, donde yo creo que en estos momentos es bien difícil levantarle la mano por parte del PDI y decirle, mira, usted no lo haga. Y por lo tanto un dolor de cabeza y una tensión bastante importante para los equipos de seguridad, pero creo que básicamente, claro, aquí hay un tema de personalidad del expresidente, pero que también tiene que ver con que en estos momentos donde él ya no era presidente hay que dejarlo fluir más. Y bueno, parte de fluir en términos de él era subirse a un helicóptero. No nos olvidemos que hace un tiempo atrás, unos años atrás, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en un camino. No, y en Colo Colo todavía se recuerda cuando llegaba, cuando les pisaba la cancha, ponte tú, que habían cuidado tanto y llegaba y aterrizaba allí. Pero yo claro, me imagino el tema de su escolta, porque la escolta tiene que haber vuelto por tierra, y en algún momento se tienen que haber enterado de lo que pasó y un grado de responsabilidad tiene que haber ahí, ¿no? O sea, yo te diría que ahí la escolta básicamente es el responsable de haber tenido que activar rápidamente. No nos olvidemos que el cuerpo fue recuperado y primero fue confirmado visualmente rápidamente. Y claro, ahí yo creo que hay una revisión que es muy interna. A ver, no nos olvidemos los escoltas. Cuando tú tienes protección de estas características, los escoltas llegan a un nivel de intimidad que en muchos casos probablemente capaz que ni la familia logre llegar, ni siquiera, o algunas veces las personas solo más cercanas, como fue la señora Leonor, ¿cierto? Como es la señora Cecilia. Y por lo tanto ellos también se ven afectados con esto, porque hay un doble rol, el vínculo personal que se construye, pero dos también, básicamente lo que tiene que ver ahora con revisar cuál fue el procedimiento. Yo creo que bajo esto ojalá avancemos en un tema de seguridad y protección de personas importante, donde, como en otros países, el agente, básicamente en algún momento dado, puede sonar contraintuitivo. Tiene que darle la instrucción a la autoridad de decirle no. Hoy día no. Michel, pucha, nos pilló el tiempo, pero el tema es apasionante. Cuando dices que todo es fruto de una negociación entre la familia y el Estado o el gobierno, en este caso, en un funeral de esta naturaleza, hay un montón de detalles que, claro, que son trascendentes. Cuando es el funeral de Patricio Aylwin, el gobierno es de su coalición, ¿no? Michel sí, Bachelet. Claro, exactamente. Esta vez el gobierno no es de la coalición del presidente Piñera. Por lo tanto, en el simple ritual de sentar a la gente, debe haber un proceso que debe ser un verdadero rompecabezas hoy día. Los ministros más cercanos a Piñera adelante, los actuales ministros, o sea, en el mismo velatorio, en la guardia que se está haciendo en el ex Congreso en Santiago, debe haber una negociación que es de verdad muy compleja por esto de que Piñera no responde a los principios políticos del actual gobierno, ¿no? Sí, claro. O sea, aquí hay momentos de tensión que obviamente esto están asociados habitualmente, las familias establecen algunas contrapartes, ¿no? Que no van a ser los familiares más afectados, obviamente, porque aquí hay algo que es bastante frío. Que, mira, voy a reflejarlo en algo muy simple. Uno pone una tarjetita, entre comillas, en cada asiento y en cada lugar. Y el que estaba al lado no sé, de un familiar en el Congreso no necesariamente va a estar al lado en la catedral, porque hay niveles de flexibilidad y de protocolo un poco más importantes. Pero es cierto, es como parte del backstage, que es algo frío, donde hay que manejar las sensibilidades y hay que flexibilizar el protocolo, porque no nos olvidemos, finalmente es un funeral, pero también esa flexibilidad tiene un límite porque es una señal de Estado, una señal al mundo, una señal al país, y en ese sentido es un equilibrio que hay que lograrlo con generosidad por parte de ambas partes. Sí, de hecho no se pudo realizar el evento que se iba a hacer en solidaridad con las víctimas de Viña
por cuestiones que lo organizaba Anatel, porque todos los equipos de televisión van a estar dispuestos para el funeral de Estado. Se requiere una gran cantidad de cámaras en la catedral, en el Senado, en el trayecto. Hay un montón de protocolos que hay que cumplir. Y en una transmisión televisiva de un funeral de Estado, también cada detalle cuenta, ¿no? Cada detalle cuenta porque básicamente hay una puesta en escena. Esto es ceremonial y protocolo. O sea, aquí hay un tema de ceremonial que va en lo más antiguo de lo que tiene que ver con la conformación del Estado e incluso de la conformación de los Estados, tiene que ver hasta con nuestras épocas más tribales. Estas son cosas que están conectadas a nosotros, son muy potentes, por lo tanto, más que el discurso, lo que habla a la población es precisamente la puesta en escena. Y eso en todo evento, no solamente un funeral de Estado, todos los eventos políticos y especialmente los de más alto nivel son tremendamente cuidados y deben ser tremendamente cuidados. Y por eso que básicamente, voy a un tema muy simple, hasta el tiro de cámara debe ser calculado no solamente por lo que cree el director, sino que básicamente por lo que se quiere comunicar al mundo como Estado. Y por lo tanto, ahí es muy, muy, muy relevante eso. ¿Qué tanto se emite de una descompensación de un familiar? Todo entra. Michel Delerve, ha sido de verdad muy instructiva la charla contigo. Gracias por estar en País ADN. Muchas gracias, Aldo.